Siempre se ha librado una lucha entre las personas de fe y aquellos que desean sacar la religión y a Dios de la vida pública. Nunca ha sido fácil lograr ni conservar la libertad y la luz. El costo siempre ha sido muy elevado. Desde la guerra en los cielos, las fuerzas de la maldad han utilizado todo medio posible para destruir el albedrío. El ataque contra los principios morales y la libertad religiosa nunca ha sido tan potente. Como santos de los últimos días tenemos que hacer todo lo que nos sea posible por preservar la luz y proteger nuestras familias y comunidades de este ataque a la moral y la libertad religiosa. Un peligro constante hacia la familia es la invasión de las fuerzas del mal que parecen provenir de todas direcciones. No obstante, que nuestro esfuerzo principal debe ser el buscar la luz y la verdad. Sería prudente que mantuviéramos nuestros hogares a oscuras para protegerlos de las bombas mortíferas que destruyen nuestro desarrollo y progreso espiritual. La pornografía en particular es un arma de destrucción masiva, moralmente. Su impacto está al frente de la erosión de los valores morales. Igualmente letales son algunos programas de televisión y sitios de Internet. Esas fuerzas malignas despojan al mundo de la luz y la esperanza. El nivel de decadencia se va acelerando. Si no apagamos las luces de nuestro hogar y nuestra vida para que no entre la maldad, que no nos sorprenda si devastadoras explosiones morales destruyen la paz, que es la recompensa de un vivir recto. Nuestra responsabilidad es la de estar en el mundo, pero no ser de él. Además, debemos aumentar considerablemente la observancia religiosa en el hogar. Para la noche de hogar, cada semana, la oración familiar diaria y el estudio diario de las Escrituras son buenos principios, son elementos esenciales. Si no hacemos de nuestros hogares lugares santos que nos protejan de la maldad, no estaremos preparados para las consecuencias adversas que se han predicho en las Escrituras. Además de proteger a nuestra propia familia, debemos ser una fuente de luz para proteger nuestras comunidades. El Salvador dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestros días se han descrito como un tiempo de abundancia y una época de duda. La apatía moral abunda por todas partes. La creencia básica en el poder y la autoridad de Dios no solo se pone en tela de juicio. Bajo esta circunstancia, ¿cómo podemos fomentar valores de manera que llamen a la atención de los incrédulos y los apáticos y ayudar a mitigar la vertiginosa caída a la violencia y la maldad? Esta pregunta es de importancia monumental. Piensen en el profeta Mormón y en su angustia cuando declaró: «¿Cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros?» La angustia de Mormón se justificaba y su hijo Moroni quedó para describir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mi experiencia personal de vivir y relacionarme con personas de todo el mundo me ha hecho optimista. Creo que la luz y la verdad se pueden preservar en nuestros días. En todas las naciones hay grupos numerosos que adoran a Dios y que piensan que tienen que darle cuentas a Él de su conducta. Algunos observadores creen que en realidad hay un renacimiento global de fe. Como líderes de la Iglesia, nos hemos reunido con líderes de otras fes y hemos descubierto que existe un fundamento moral común que trasciende las diferencias teológicas y nos une en nuestras aspiraciones por una sociedad mejor. También nos damos cuenta de que la mayoría de las personas aún respetan los valores morales básicos, pero que no les quepa la menor duda que hay también personas que están resueltas a destruir la fe, así como a rechazar cualquier influencia religiosa en la sociedad. Otras personas malvadas explotan, manipulan y destruyen la sociedad con drogas, pornografía, explotación sexual, tráfico humano, robo y prácticas fraudulentas de negocios. El poder y la influencia de esas personas son sumamente grandes, a pesar de que ellas sean relativamente pocas. Siempre se ha librado una lucha entre las personas de fe y aquellos que desean sacar la religión y a Dios de la vida pública. Muchos líderes de la opinión pública rechazan un punto de vista moral del mundo basado en valores judeocristianos. En su opinión, no existe un orden moral objetivo. Creen que no se debe dar preferencia a las metas morales. Cualquier propuesta moral que se defiendan en público, las personas de fe se descartan por considerarse. La luz de Cristo que se distingue del Espíritu Santo informa su conciencia. Por las Escrituras sabemos que la luz de Cristo es el Espíritu que da luz a todo hombre que viene al mundo.
La luz se da por el bien del mundo. El presidente Boyka Packer ha enseñado que esta es una fuente de inspiración que cada uno de nosotros posee en común con todos los demás miembros de la familia humana. Por esa razón, muchos aceptarán valores morales incluso cuando se basen en convicciones religiosas que ellos no apoyen personalmente. Como leemos en Mosiah, en el libro de Mormón, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Mosiah después advierte que si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán. En nuestro mundo cada vez más inicuo es esencial que los valores basados en las creencias religiosas formen parte de las disertaciones públicas. A las posturas morales basadas en la conciencia religiosa se les debe dar igual acceso en el debate público. Bajo la Constitución de muchos países no hay preferencia, pero ninguna de ellas puede ser apartada. La fe religiosa es una fuente de luz, conocimiento y sabiduría y beneficia a la sociedad de manera asombrosa cuando los seguidores participan en conducta moral porque consideran que tienen que rendir cuentas a Dios. Dos puntos religiosos son los siguientes. El artículo de fe número 13 comienza: creemos en ser honrados. La honradez es un principio que se basa en la creencia religiosa y una de las leyes básicas de Dios. Hace muchos años, cuando ejercía derecho en California, un amigo y cliente que no era de nuestra fe fue a verme y con gran entusiasmo me mostró una carta que había recibido de un obispo de uno de los barrios vecinos. La carta explicaba que el obispo estaba ayudando a un miembro de la iglesia que estaba pasando por el proceso de un arrepentimiento y este empleado había tomado materiales como excusa que eran extras. Después de convertirse a miembros de la iglesia, este empleado había reconocido que lo que había hecho era deshonesto. En la carta había juntado una suma de dinero para cubrir no solo el costo de los materiales, sino los intereses. Mi cliente se quedó impresionado de que la iglesia, mediante un clero laico, ayudara a ese hombre a fin de que se reconciliara con Dios. Piensen en la luz y la verdad que el valor compartido de la honradez tiene en el mundo judeocristiano. Piensen en el impacto que tendría en la sociedad si los jóvenes no hicieran trampa en la escuela, si los adultos fueran honrados en el trabajo y fueran fieles a sus cónyuges y a sus votos matrimoniales. Para nosotros, el concepto básico de la honradez se basa en la vida y las enseñanzas del Salvador. La honradez es también un valioso atributo en muchas otras religiones y en la literatura histórica. El poeta Robert Burns dijo: el hombre honrado es la obra más noble de Dios. En casi todas las cosas, las personas de fe piensan que tienen que rendir cuentas a Dios por ser honrados. Esa fue la razón por la que el hombre de California se estaba arrepintiendo. En un discurso que se pronunció el año pasado, Clayton Christensen, profesor de Harvard y líder de la iglesia, compartió el relato verdadero de un colega profesional y amigo originario de otro país que había estudiado democracia. Ese amigo se sorprendió de cuán importante es la religión para la democracia. Señaló que en las sociedades en las que a los ciudadanos se les enseña a temprana edad a sentir que tienen que rendir cuentas a Dios por su honradez e integridad, se regirán por reglas y prácticas que, aunque no se pueden hacer cumplir, promueven ideales democráticos. En las sociedades donde no es así, no puede haber suficientes policías para poner en vigor un comportamiento honrado. Claramente, los valores morales relacionados con la honradez pueden jugar un papel importante en establecer luz y verdad y en mejorar la sociedad y deberán ser de valor para los que no tienen fe en Jesucristo. Un segundo ejemplo de cómo la fe religiosa beneficia a la sociedad y contribuye luz al mundo es el papel de la religión en tratar a todos los hijos de Dios como hermanos y hermanas. Muchas instituciones basadas en la fe han estado en los últimos 2 siglos a la vanguardia de tender una mano y de rescatar a aquellos que están sujetos a circunstancias crueles, ya que creen que todos los hombres están hechos a la imagen y semejanza de Dios. William Wilberforce, el gran estadista británico que jugó un papel decisivo en prohibir el comercio de esclavos en Gran Bretaña, es un ejemplo excelente. El conmovedor himno Asombrosa Gracia y la película inspiradora del mismo nombre captan el sentimiento de los primeros años de la década de 1800 y describen el relato de los esfuerzos incansables de Wilberforce y se contaron entre los primeros pasos para eliminar esa terrible, opresiva, cruel y corrupta práctica.
Como parte de esa empresa, él y los otros líderes se propusieron reformar la moral pública. Él creía que la educación y el gobierno debían basarse en la moral. Vivía por la visión de un enriquecimiento moral y espiritual, ya fuese en defender la institución del matrimonio, atacar las prácticas del comercio de esclavos o defender enfáticamente el día de reposo. Con gran energía ayudó a movilizar a los líderes morales y sociales del país en una lucha nacional contra el vicio. En los primeros días de la historia de nuestra iglesia, la gran mayoría de los miembros se oponían a la esclavitud. Eso fue un importante elemento junto con nuestras creencias religiosas de la hostilidad y la violencia del populacho que experimentaron, así como la orden de exterminación emitida por el gobernador Boggs en Missouri en 1833. En 1833, José Smith recibió una revelación que declaraba: no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Nuestro compromiso a la libertad de religión y de tratar a todas las personas como hijos e hijas de Dios es fundamental para nuestra doctrina. Estas son solo dos ejemplos de la forma en que los valores basados en la fe pueden bendecir grandemente a la sociedad. Hay muchos valores más que logran ese objetivo. Debemos de participar en estas áreas de valores que nos pueden ayudar a toda la comunidad. Ahora, permítanme aclarar que se deben oír todas las voces en la plaza pública. No se deben silenciar las voces religiosas ni las seculares, mas aún no debemos esperar que a causa de que algunas de nuestras opiniones tengan su origen en principios religiosos, automáticamente se acepten o se les dé el trato preferente. Pero también queda claro que tales opiniones y valores tienen derecho a que se los analice por sus propios méritos. El fundamento moral de nuestra doctrina puede ser un faro de luz al mundo y ser una fuerza unificadora tanto para la moral como para la fe en Cristo. Tenemos que proteger a nuestras familias y estar al frente junto con personas de todas las creencias religiosas y personas de buena voluntad para hacer todo lo que podamos por todo el mundo, por preservar la luz, la esperanza y la moral. Si vivimos y proclamamos estos principios, estaremos siguiendo a Jesucristo, quien es la verdadera luz del mundo. Podemos ser una fuerza para la rectitud en prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos con ansias ese bello día en que los corazones libres cantarán cuando las luces se vuelvan a encender por todo el mundo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.